Seguimos estudiando 2 Corintios, la carta personal del apóstol Pablo, cuyo tema general es la medida del cristiano auténtico. ¿Cómo se mide al cristiano? Este es el tema que nos está preocupando desde hace 4 domingos. ¿Qué medida vamos a usar para medir un cristiano? ¿La cantidad de veces que viene al culto por año? ¿La cantidad de ofrendas que da por año? ¿La cantidad de tratados que reparte? ¿La cantidad de veces que da testimonio en la iglesia? ¿La cantidad de veces que canta en la iglesia? ¿Cómo vamos a medir al cristiano para decir, este es un cristiano auténtico? El apóstol Pablo nos da la respuesta en 2 Corintios, hablando de cómo medir a un cristiano. Corresponde ahora comentar la medida del cristiano se determina por el reconocimiento de la voluntad de Dios sobre su vida. En otras palabras, cómo el cristiano acepta y reconoce el señorío de Cristo. Y aquí no valen palabras, aquí no valen declamaciones, aquí vale la actitud del corazón y nada más, porque Cristo es o no es el Señor de nuestra vida, Salvador de todos nosotros. Él es, por la gracia, por la sangre, por virtud de su muerte en la cruz en lugar de nosotros. Él es el Salvador del mundo entero. Pero Señor es Señor de aquellos que le aceptan como Señor y empiezan a vivir reconociéndole a Él como teniendo más voluntad que nosotros. Rey, Él es Rey del mundo entero y algún día va a venir para reinar en el universo. Maestro, Él es el maestro de la humanidad, nadie lo puede negar. Aún los hindúes, como Mahatma Gandhi, reconocían que Jesús es el maestro supremo. Los ateos reconocen que Jesús es un gran maestro. Pero Señor es Señor de aquellos que le aceptan como Señor, que le dicen, Señor, tú eres mi Salvador, Señor, tú eres mi maestro, Señor, sé también mi Señor. La medida del cristiano se determina, pues, por el reconocimiento de la voluntad de Dios sobre su vida. El cristiano propone, pero Dios dispone. Podemos tener visiones, sueños, ideales, deseos intensos, pero bueno es esperar en silencio la salvación de Dios, porque siempre le toca a Dios dar la última palabra en todas las encrucijadas de la vida. Podemos tener visiones, sueños, podemos hacer muchísimas cosas que pertenecen al ámbito de la actividad eclesiástica o religiosa, pero eso no es todavía entregarle a Cristo la voluntad. Le entregamos a Cristo la voluntad por un acto de nuestra voluntad. El apóstol Pablo está explicando sus viajes a la iglesia de Corinto y le dice en el verso 17 o 16 que él va a ir a Macedonia, va a pasar por Macedonia, luego va a ir a Corinto, de Corinto va a volver a Macedonia, de Macedonia va a tomar un avión para ir a Grecia, de Grecia va a ir no sé a dónde, a algún hotel por allí. En fin, él tenía un montón de planes para sus viajes futuros, tenía un schedule bastante nutrido. Pero al hacer todo esto, el apóstol Pablo pregunta, ¿hago esto para que en mí haya sí y no? Es decir, expresión de la voluntad humana. Porque hay personas que viven así. Yo soy sí, no. Cuando yo digo sí, es sí. Cuando yo digo no, es no. ¿Y qué es eso? Expresión de la voluntad humana y nada más. Más bien expresión del capricho humano. Y si atendemos a la Biblia, ese hablar sí y no, yo soy sí, yo soy no, punto, y nadie me mueve, es expresión de la necedad humana, de la necedad humana. Así que el apóstol Pablo, al explicar a la iglesia de Corinto los innúmeros viajes que va a hacer, les dice, yo no estoy usando capricho humano, voluntad humana, yo no me muevo por mi propia voluntad, yo no voy aquí y allá y a aquel otro lado solamente porque se me antoje y como yo tengo una gran voluntad la cumplo. Yo estoy haciendo esto dirigido por el Espíritu de Cristo, dirigido por la voluntad del Señor. Fijémonos nosotros si no estamos viviendo conforme al sí y no.
conforme a la voluntad nuestra y no a la voluntad de Dios. Tenemos que reconocer la voluntad de Dios en nuestra vida. Tenemos que reconocer que Él es más alto y más grande que nosotros. Y tenemos que reconocer que Jesús tiene derecho sobre nuestra vida. Tiene derecho sobre nuestra vida porque Jesús compró nuestra vida al precio de su sangre en el Calvario. Cada uno de nosotros era tan valioso a sus ojos que Jesús murió en la cruz del Calvario por nosotros, por mí. Y me compró a mí con precio verdadero, con precio de sangre, con su sangre preciosa. Me compró, me hizo propiedad suya. Y yo tengo que reconocer la autoridad suya sobre mi vida. Y hasta que yo no reconozca su autoridad sobre mi vida, no voy a ser el cristiano cabal y auténtico que quiero ser. Dios es omnipotente, todopoderoso. Pero Dios, por un acto profundo de su voluntad que no entendemos, un día abandonó su omnipotencia y creó a alguien en el universo que no está sometido a su omnipotencia. Creó al hombre. Y el hombre es el único ser en todo el universo que tiene libre voluntad, que tiene libre albedrío. Es el hombre. Los animales se mueven por el instinto. Los astros y todas las cosas materiales se mueven conforme a leyes físicas invariables. El hombre se mueve por su voluntad. Y cuando Dios creó al hombre con libre voluntad, creó pues un ser capaz de escapar a su omnipotencia, capaz de escapar a su voluntad, capaz aún de hacer cosas contra la voluntad de Dios. Y eso somos nosotros, aún siendo cristianos, aún siendo salvados, aún siendo evangélicos, aún siendo miembros de la iglesia, aún siendo pastores y predicadores, podemos hacer cosas contra la voluntad de Dios. Tal vez por ignorancia, o tal vez obedeciendo a este movimiento satánico que todavía hay dentro de nosotros. Quizás nosotros también estamos viviendo conforme a la fórmula del sí y no. Yo soy sí o yo soy no y nadie me mueve. Eso es estar contra la voluntad dominante de Cristo en nuestras vidas. Y el apóstol Pablo enseguida dice una cosa interesante que quizá se nos había escapado hasta ahora en nuestras lecturas de la palabra de Dios. El verso 19, pongan su vista en este versículo. 2 Corintios 1:19. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. En otras palabras, Jesús le dijo sí a Dios en todos los momentos de su vida. Jesús obedeció cabalmente a Dios, restaurando en su vida las virtudes perdidas por Adán en el Edén. Virtudes que son estas: amor a Dios, fe en Dios y obediencia a Dios. Perfectas. Adán tenía esas cosas cuando Dios lo crió: amor a Dios, fe en Dios, obediencia a Dios. Y las perdió por rebeldía. Siglos después Jesús restauró ese ideal de vida. Y Jesús amó a Dios, creyó en Dios y obedeció cabalmente a Dios. Jesús fue sí para Dios en todo momento. Aceptó su voluntad. Llegó a decir: yo, todas las cosas que a Él le agradan, hago siempre. Llegó a decir: mi Padre y yo somos una sola cosa. Y cuando Jesús realizó toda la obra de salvación para nosotros, cargando la cruz en el Calvario, soportando las humillaciones, soportando los clavos y las espinas, simplemente estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Como dice el Antiguo Testamento y repite la carta a los Hebreos: sacrificios, ofrendas, no quisiste, pero me diste un cuerpo. Y en este cuerpo dije: he aquí, oh Dios, para hacer tu voluntad. Nosotros también tenemos un cuerpo.
Y nosotros también tenemos una mente. Y nosotros también tenemos una voluntad. Cristo ha comprado nuestra mente, nuestra voluntad y nuestro cuerpo para Él. Cristo ha comprado nuestra alma para Él. Cristo nos está preparando un lugar en los cielos y tiene reservado una corona en los cielos. Y recordando las Olimpiadas, el apóstol Pablo dice que corramos con paciencia la carrera. No como los que corren en el estadio, donde uno solo se lleva el premio, sino como quienes corren la carrera de la vida, para ganar la corona de la vida. Cristo pues tiene un lugar en el cielo para nosotros, Cristo tiene una corona en el cielo para nosotros, pero esa corona se gana cuando cedemos nuestra voluntad a Él y entregamos todo nuestro ser a Él para que Él haga su voluntad en nosotros y no nosotros la nuestra. Jesús le dijo sí a Dios. Y cuando Dios le demandó el sacrificio supremo, subir al Calvario, Él lo aceptó con gusto. Cuando estaba en la última cena con sus apóstoles, les dijo, la hora ha llegado. Padre, glorifica a tu Hijo cerca de ti con la gloria que tú veas. Y cuando estaba todavía en el huerto de la agonía con sus apóstoles, volvió a decirles, levantaos, vamos de aquí, la hora ha llegado. Él aceptó la hora de Dios sobre su vida. Él aceptó la voluntad de Dios sobre su vida. Él le dijo sí a Dios y nunca le dijo no a Dios. ¿Qué si Jesús le hubiera dicho no a Dios en el último instante y hubiera bajado del Calvario? ¿O hubiera evitado subir al Calvario? ¿Qué si él se hubiera acobardado delante de Pilato y le hubiera pedido misericordia? ¿O se hubiera acobardado delante de Caifás y hubiera dicho, está bien, me equivoqué, no soy el que dije que era? Y hubiera escapado y se hubiera ido a morir por allá en una aldea lejana. Y nunca hubiera habido cruz. Ninguno de nosotros sería salvo. Y este mundo hace tiempo que se hubiera hundido en el peor de los infiernos. Pero Jesús le dijo sí a Dios. Jesús le dijo amén a Dios. Jesús se sometió a la voluntad de su Padre, dándonos el ejemplo y dándonos el poder, si nosotros los queremos usar, de obediencia. Y obedeció. Y obedeció. Pablo reconoció esta verdad y tomó a Cristo como su Señor. Y porque Jesús le dijo sí a Dios, Dios le dijo sí a Jesús. Veamos. Acá hay otro versículo de esos que se nos pasan desapercibidos, pero vale su peso en oro. Verso 20. Subrayenlo en sus Biblias. Medítenlo todo el día de hoy. Mastíquenlo durante la noche y toda la semana que viene hasta el otro domingo a ver qué pasa. Dice así 2 Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Dios quiso decirle sí a Jesús y Dios no le niega nada a Jesús, porque Jesús no le negó nada a Dios. Porque Jesús cumplió la voluntad de Dios, Dios lo hizo salvador del género humano. Porque Jesús dijo amén a todo lo que Dios le mandaba, Dios le concedió a Jesús toda potestad en el cielo y en la tierra. Y cuando nosotros aceptamos a Jesús como Salvador, Dios nos da la salvación. Porque no le puede negar nada a su Hijo. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, Dios nos salva. Es decir, nos quita de la condenación del infierno y nos hace candidatos a recibir el cielo. Nos saca de la potestad del diablo, nos pone en la potestad de Cristo. Nos libra de la condenación de la muerte eterna y nos da la bendición de la vida eterna cuando aceptamos a Jesús como Salvador, porque el Padre le dice sí al Hijo en todas las cosas. Pero cuando aceptamos a Jesús como Señor, Dios hace lo mismo. Dios nos da a nosotros el poder de cumplir la voluntad de Dios y la de Cristo sin esfuerzo, sin dolor, sin angustia, sin lágrimas. Y cuando un cristiano está siempre dispuesto a hacer lo que el Señor le manda, aunque sea desagradable, ese es un cristiano auténtico. Ese es un cristiano cristiano. Ese es un cristiano con mayúscula. Ese es un cristiano realizado, un cristiano integrado, para usar palabras modernas. Un cristiano cristiano. Que no solamente tiene un Salvador en los cielos que le ha borrado los pecados, que le ha quitado la culpa,
que lo ha librado del poder del pecado, sino que tiene un Señor al cual está sirviendo y obedeciendo. A nosotros nos gusta ser salvos y nos gusta ser bendecidos y nos gusta orar y que el Señor nos conteste nuestras peticiones. A nosotros nos gusta tener bendiciones materiales para disfrutar. Pero ¿cuánto cuesta rendir la voluntad al Señor y decirle, Él es mi Señor, tú eres mi Señor? ¿Cuánto cuesta dominar el yo humano, la voluntad humana, para decirle al Señor Jesucristo, haré tu voluntad en todas las cosas? Nos han enseñado a rezar el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Pero a veces no hacemos la voluntad de Dios, hacemos la voluntad nuestra, la voluntad que aconseja nuestro egoísmo, que aconseja nuestra vanidad o que aconseja nuestros intereses. Todas las promesas de Dios, de salud, de bienestar económico, de pan, de gozo, de paz, de santidad de vida, todas las promesas de Dios están en Cristo. Y solamente en Cristo y de Cristo podemos recibirlas, pero no basta recibirle como Salvador. Si le recibimos como Salvador, tenemos algunas promesas de Dios, pero no el resto. El resto lo tenemos cuando lo aceptamos también como Señor. Queremos tener todas las promesas de Dios sin cederle a Dios todo lo que es nuestro. Sin cederle nuestra voluntad, nuestro tiempo, nuestro amor. Queremos cumplir algunas cosas con Cristo, algunas cosas que son agradables, pero otras no. ¿Cuánto nos cuesta, por ejemplo, pedirle perdón a un hermano después de haberlo ofendido? Y esa es la voluntad de Cristo, que pidamos perdón cuando reconocemos que hemos ofendido. Queremos ser sanos, sí. Queremos tener bienestar económico, sí. Queremos que nuestros hijos sean angelitos cuando no son. Queremos que todo nos vaya bien, que seamos aplaudidos y alabados. Pero no cedemos todo, no abandonamos todo nuestro yo. Solo una parte. Parece que le vamos entregando a Jesús poquito a poco nuestra voluntad. Vamos reservando entregarle a Jesús toda nuestra voluntad para cuando seamos viejos, cuando tengamos 86 años, como el hermano Suenzo que tiene 86 años, o como esa hermana del grupo Anglo que el lunes cumple 92 años. Entonces decimos, cuando ya sea viejito y ya nada me atraiga de este mundo, entonces le voy a dar a Jesús toda mi voluntad. A los 92 años de edad, cuando ya estamos más para la tumba que para otra cosa. Pero cuando tenemos 20 años no le damos a Jesús toda la voluntad. Cuando tenemos 30, 40, no. Le damos un poquitito, lo suficiente para seguir siendo salvados. Pero no le damos todo. Solo una partecita. Y que se conforme con eso. Al fin y al cabo Él tiene paciencia. Así decimos, así razonamos. Somos sí y no. Le decimos sí a Jesús en algunas cosas, le decimos no en otras cosas, y punto. Para algo tengo libre albedrío, para algo tengo voluntad, para algo soy el que soy, para algo tengo personalidad. Y si nosotros viéramos nuestra personalidad como la ve Dios, nos daría náuseas. Si viéramos nuestra personalidad, nuestra gran personalidad como Dios la está viendo en este momento, a través de los rayos X de su Espíritu Santo, nos daría náusea nuestra personalidad. Por eso, porque afirmamos nuestra personalidad, no le damos a Jesús nuestra voluntad por completo. Pero cuando se la damos, entonces todas las promesas de Dios, en cuanto a salud, en cuanto a gozo, en cuanto a bienestar, en cuanto a todo, que son en Jesús sí, vienen a ser sí también para nosotros. Por último, tenemos ya la Santa Cena, el tiempo vuela, qué lástima. Quiero mencionar en la carta a Santiago un versículo que también lo dejamos olvidado muchas veces, lo pasamos por alto.
Santiago capítulo 4, versos 13 al 17. Dice así. Y esto es un versículo para hombres de negocios, para hombres que están planeando vacaciones, para gente que están planeando grandes adquisiciones para el futuro, comprar casa, qué sé yo, cuántas cosas. Lean Santiago 4, del 13 al 17. Vamos ahora, así dice, estoy leyendo la palabra de Dios. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Grandes proyectos económicos. Muchos están ya frotando las manos frente a las Olimpiadas, piensan hacer grandes negocios con las Olimpiadas. Aún los evangélicos están tratando de vender cosas allá. Y van a ir a las Olimpiadas a vender discos y a vender casetes y a vender libros y a vender 50.000 cosas. No está malo, a menos que no lo hagan por negocio, sino lo hagan por servicio. Muchos están pues allá haciendo negocios. ¿Qué van a hacer el mes que viene, el semestre que viene, el año que viene? Está bien, hay que hacer planes, hay que tener ambiciones. Pero, vean el verso 14, cuando no sabéis lo que será mañana. Mañana podemos estar en una cama de hospital como Jorge Sánchez, paralizado de la cabeza a los pies. Un joven magnífico de 20 años, simpático, atrayente, la flor de la vida. Un accidente desgraciado en la carretera. Una simple vértebra que se quiebra aquí y todo un cuerpo joven paralizado. ¿A dónde quedaron sus proyectos? ¿A dónde quedaron sus sueños, sus ambiciones? En una cama de hospital. Estamos orando por él y vamos a verlo levantado. Pero cualquiera de nosotros puede estar mañana en el mismo lugar. No sabéis lo que será mañana. Y miren qué definición de la Biblia respecto a la vida humana. Porque, ¿qué es vuestra vida? ¿Qué es la vida humana, a fin de cuentas? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esa vida a la cual le damos tanta importancia, que la amamos tanto, la reverenciamos tanto, la adoramos tanto, porque es nuestra vida, la Biblia dice, es una neblina que cuando sale el sol se disipa y se acaba. Sécase la hierba, muérese la flor, dice Jesús, pero solo la palabra de Dios permanece para siempre. Y en lugar de hablar así, voy a ir allá, voy a comprar, voy a vender, voy a poner este negocio, voy a hacer aquello otro, me voy a casar, en fin, voy a engendrar un hijo, tantas cosas. En lugar de lo cual, dice el verso 15 de Santiago 4, deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Eso es reconocer la voluntad de Dios sobre nuestro futuro, Le hemos entregado a Dios nuestro pasado de pecado. Está muy bien. Dios lo ha borrado, Dios lo ha limpiado, Dios lo ha perdonado. Todo nuestro pasado, con todo su pecado miserable, Dios lo olvidó, lo borró. Pero ¿por qué no le entregamos a Dios nuestro futuro también? Porque la vida pasada ya se acabó. Buena o mala se acabó y no volverá nunca. Pero la vida futura es lo que todavía podemos entregarle al Señor para que Él la use. Le hemos dado ya la vida antigua, muerta, putrefacta, pecaminosa. Ojalá la olvidemos para siempre. Pero la vida muerta está muerta. Lo que tenemos que darle a Jesús es la vida futura, nuestros años futuros. Y eso es reconocer el señorío de Cristo sobre nosotros. Vamos a inclinar la cabeza. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú nos invitas a aceptarte como Salvador y también, y mucho más, como Señor. Te decimos, Señor, sé tú el Señor de mi vida, de aquí en adelante. Te entrego mi futuro, te entrego los años que me quedan por vivir. Quiero vivir para ti. Quiero honrarte a ti, obedecerte a ti, amarte a ti, más que a ninguna otra persona en este mundo. Ayúdame a cumplir esta oración. Líbrame de los vicios, líbrame de los defectos, líbrame de Satanás y del pecado, y haz que pueda cumplir con esta oración que te hago en estos momentos. En el nombre de Jesús lo pido.